Buenas tardes a todos los presentes. Son las 3:06 del día 10 de octubre del año 2025. Estamos en la sala de audiencia virtual del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a fin de atender revisión de oficio de la comparecencia con restricciones impuestas al ciudadano José Klimper Ackerman, en la investigación que se le sigue en su contra por el delito de lavado de activos, expediente judicial 299-2017, incidente 331. ¿Quién habla? Wilson Omar Verástegui Gálvez. Ministerio Público, su acreditación. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con los demás sujetos procesales. Paulina del Rocío Roque Sopracuco, fiscal adjunta del primer despacho del equipo especial, y los demás datos ya consignados en el incidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Se encuentra Procuraduría. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con la representante del Ministerio Público, abogada de la defensa, y a los presentes en la plataforma virtual por la Procuraduría Pública especializada en delito de lavado de activos, abogada Ana María Basalo Guerrero, identificada con registro ICAL 6019. Demás datos ya han sido señalados en el incidente. Gracias. Defensa, su acreditación, doctor. Con la venia, señor juez Gonzalo del Río Labarte, CAL 36847, soy abogado José Klimper, casilla 45967 del SINOE y demás datos que obran en el expediente. Muchas gracias. ¿Alguna observación para poder instalar la audiencia? Ninguna, señor magistrado, por parte del Ministerio Público. Ninguna, señor. Correcto. A ver, la judicatura, en virtud de lo establecido en el artículo 283 del Código Procesal Penal, ha convocado a la defensa y al Ministerio Público a fin de evaluar dos cosas. Una, si los presupuestos de la comparecencia con restricciones impuestas en su momento al señor Ackerman, Klimper Ackerman, subsisten, pero también hay que evaluar si es que la medida en sí aún se encuentra vigente. Para ello hay que dar uso a la palabra al Ministerio Público que nos señale tal situación. Correcto. Señor magistrado, en atención a la convocatoria que se ha señalado para la presente fecha, este Ministerio Público informa que la medida se encuentra vigente. No obstante, han acaecido circunstancias sobrevinientes que tienen incidencia directa sobre los presupuestos de la medida de comparecencia con restricciones. En atención a ello, es de señalar, señor magistrado, que la medida de comparecencia establecida para el imputado José Klimper Ackerman se otorgó mediante resolución 94 de fecha 31 de mayo del año 2023, imponiéndole así 5 reglas de conducta, entre ellas la obligación de no variar el domicilio fijado en autos, la obligación o la comparecencia de cada 30 días durante la oficina del control biométrico, la obligación de presentarse puntualmente ante las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público y la prohibición de comunicarse con imputados o testigos de la presente causa. Esto es, si la medida fue impuesta en el año 2023 al año 2025, la medida todavía está vigente toda vez de que para el caso concreto se trata de una investigación que en su oportunidad tuvo imputaciones sobre la organización criminal y en ese sentido el plazo era de 36 meses. El segundo ítem que hay que tener en consideración es respecto a la existencia de los presupuestos, entre ellos el primer presupuesto, que son los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado. Y sin lugar a dudas, señor magistrado, hablar de los elementos que vinculan al señor José Klimper Ackerman, esto es, necesariamente están conectados o están vinculados a los hechos que se atribuyeron para sostener la presente medida de comparecencia con restricciones. Hago referencia a que este fáctico con el cual se sostuvo la medida de comparecencia fue a través del requerimiento acusatorio postulado por este Ministerio Público el 11 de marzo del año 2021, así como su integratorio del 28 de febrero del año 2021.
21. En tal circunstancia, con ese requerimiento se atribuyeron 4 delitos: el delito de organización criminal, el delito de lavado de activos, la obstrucción de la justicia y la falsa declaración en procedimiento administrativo. De cara a la actualidad, es válido preguntarnos si es que esta atribución actualmente subsiste, y la respuesta es que no, señor magistrado. Esto por razones ajenas al Ministerio Público, entre las cuales voy a proceder a señalar. El 11 de julio del año 2024, el Tribunal Constitucional emitió un pleno de sentencia, el 199-2024, que está básicamente conocida con el caso Arsenio Guardia. En esta sentencia del Tribunal Constitucional se dispone la nulidad de los actos subsistentes a la emisión de la disposición 1-2019, pero que esta nulidad está necesariamente vinculada al delito de obstrucción de la justicia. Un segundo momento que, por supuesto, la carga imputativa a José Klimper Ackerman era el delito de obstrucción de la justicia. Un segundo elemento que debemos tener a consideración es octubre del año 2024, en donde el Congreso de la República emite la ley número 32-108, que modifica, sin lugar a dudas, la tipificación del delito de organización criminal. Y por último, un 21 de noviembre del año 2024, el Tribunal Constitucional emite en el expediente 2803-2023, que está directamente vinculado al señor José Klimper Ackerman, y en esta última sentencia dispone la nulidad de la acusación de fecha 11 de marzo del año 2028 y su integratorio. De tal forma, pues, que podemos llegar a la conclusión que el hecho que sustentaba la medida coercitiva no es el mismo a la actualidad. Ha sufrido alteraciones tanto por las decisiones del Tribunal Constitucional, así como las del Congreso de la República, que es un ente político legislativo. Esta nulidad de la acusación fiscal trae como efectos que tengan incidencia directa a todos los actos procesales que dependan de él. De tal forma que esta nulidad, pues, ha tenido repercusiones en la retracción de las etapas procesales y que en el caso concreto se han dado. Por ejemplo, el juicio oral ha sido el tercer juzgado colegiado a través de la resolución 64 del 13 de enero del año 2025. En el incidente 304 retrotrae esta etapa. La etapa intermedia, señor magistrado, su judicatura a través de la resolución número 2 de fecha 2 de julio del año 2025, en el incidente 32, también ha retraído la etapa intermedia. Y como consecuencia de la retracción de la etapa intermedia, se trae la nulidad de los actuados establecidas en el incidente 186, que están directamente vinculados al control de acusación. Entre ellas, la resolución del número 94. En atención a ello, podemos decir, señor magistrado, que el Ministerio Público, en atención al ejercicio del deber de objetividad y respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, pues señala que el fáctico no es el mismo y en todo caso no subsiste el primer presupuesto, reservándose a este Ministerio Público sí la facultad de solicitar oportunamente cualquier medida coercitiva contra el señor José Klimper en atención al nuevo requerimiento acusatorio que Fiscalía ha postulado con fecha 2 de julio del año 2025. Una precisión, señor magistrado, adicional a estos argumentos que he planteado es que su judicatura sí debe dejar al salvo la caución establecida en la resolución 94 de fecha 30 de mayo del año 2023. ¿Por qué razones? Porque, primero, la caución tiene una naturaleza patrimonial y porque, sin lugar a dudas, el artículo 289, inciso 1, establece los supuestos de la caución. Y la caución, sin lugar a dudas, se da bajo dos supuestos. Primero, para cautelar el cumplimiento de las obligaciones impuestas. ¿Qué obligaciones? Las obligaciones de la comparecencia con restricciones. Y un segundo supuesto son las órdenes emitidas por la autoridad jurisdiccional. Este segundo presupuesto, sin lugar a dudas, creemos que el legislador lo ha cautelado para
cautelar el cumplimiento de todas las órdenes que pudiera dar el órgano jurisdiccional, garantizando así el cumplimiento de todas las resoluciones emitidas durante lo que dure el proceso. Cabe recordar, señor magistrado, que esta ley 32.130 fue modificada tanto el inciso primero y que, sin lugar a dudas, el inciso 4 no ha sido modificado. El inciso 4 del artículo 289 establece los momentos de la caución. Y dentro de los momentos de la caución para que proceda su devolución es cuando el imputado haya sido absuelto, se haya producido un sobreseimiento o cuando se infringen las reglas de conductas. Que en el caso concreto no se ha declarado por este estadio la absolución del señor José Klimper, tampoco Fiscalía ha solicitado un sobreseimiento respecto a la carga imputativa del señor José Klimper, por lo que deberá atenderse en estricto cumplimiento del principio de legalidad lo prescrito en el inciso 4 del artículo 289. Señor magistrado, esto es lo que tiene que informar el Ministerio Público sobre las medidas coercitivas. Gracias. Gracias a usted. Procuraduría. Sí, señor magistrado. Bueno, esta Procuraduría se adhiere a lo señalado por el Ministerio Público y en cuanto a nuestra participación en calidad de actores civiles y como tratamos de cautelar lo que es la reparación civil a favor del Estado, hacemos hincapié pues que respecto a la caución solicitamos pues que se deberá dejar a salvo la misma, dada pues la naturaleza patrimonial de esta, y en tanto y en cuanto al contexto de intervención de esta Procuraduría, también podríamos solicitar en su momento las medidas que corresponden respecto de la misma. En cuanto al 289, en tanto ello, debemos señalar que en efecto no se cumple los presupuestos para determinar la devolución de la caución en aplicación de lo que señala el artículo 289 del Código Procesal Penal. Y teniendo en cuenta que la misma deberá satisfacer lo que corresponde a todas las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad que se satisfagan y determinen dentro de la duración de todo el proceso. Más aún si en la presente causa ya se tiene por interpuesto un requerimiento acusatorio, el cual está todavía pues vigente para procesar lo que corresponde a la etapa intermedia. Eso es lo que esta Procuraduría puede decir en el presente incidente. Defensa, le escuchamos. Con la venia, señor juez. Entiendo que no hay debate solo sobre la caución. Usted indicó de manera muy ordenada al inicio que tendríamos que haber debatido dos situaciones, los presupuestos y la vigencia. Respecto a la vigencia, yo no voy a discutir los presupuestos porque la fiscal en un ámbito que no corresponde ha adelantado que se reserva. Este no es un espacio para reservarse. Las medidas cautelares se piden, se aceptan y se rechazan. Si tiene que pedir medidas cautelares, que las pida. Lo cierto es que tiene vencida la medida cautelar porque ya no tiene organización criminal. Y lo sabe. Pero más allá de eso, en una exposición que, como siempre lo hace la doctora Roque, bastante ordenada, comprendemos que lo que existe acá es una ausencia de discusión material. Es decir, al no existir el mismo requerimiento acusatorio y haberlo declarado usted nulo por mandato del Tribunal Constitucional, usted ya, en el caso, la resolución 35, en el caso de Ana Hertz, ha tomado una postura frente a que es nulo el acto procesal que dispuso la aplicación de las medidas cautelares en la etapa intermedia, entre ellos al señor Klimper. El auto que declara la medida coercitiva en contra de la señora Ana Hertz es el mismo auto que declara la medida coercitiva en contra del señor Klimper. Fue un auto de medida cautelar que, además hay que decirlo, empezó con medida de comparecencia resistida de impedimento de salida, se revocó el impedimento de salida por la sala por considerar que no habían elementos para interponerlo, y bajo esa perspectiva lo único que quedó fue la comparecencia resistida. Desde esa perspectiva, si se ha declarado nulo el requerimiento acusatorio y todas las resoluciones posteriores al requerimiento acusatorio, no existe medida cautelar.
Pero en eso estamos todos de acuerdo y esto debería acabar muy rápido y no perder tiempo. Pero resulta que lo que le están pidiendo es que mantenga la caución. La caución no existe como medida cautelar. La caución es un componente de la comparecencia restrictiva. Y señor juez, lo que ustedes están pidiendo, un componente de una prueba que reconocen que ya no existe. Pero por si no fuera suficiente, señor juez, lo que le están pidiendo es que mantenga una caución, una medida cautelar personal del proceso penal que tiene por único objetivo, establecer condiciones de arraigo al proceso para la protección de la reparación civil, cuando la caución nunca jamás ha sido creada para conservar o tutelar la reparación civil de la Procuraduría. Señor juez, con todo respeto, esta es una de las razones por las cuales yo, que alguna vez he escrito sobre esto, usted no tiene por qué saberlo, pero se lo explico, digo que la presencia de la Procuraduría en un acto que tiene que ver solamente con la acción penal es una presencia que debería estar justificada. De hecho, así lo exige 258. Además de que hay que usar medalla. Los abogados tenemos que usar medalla y los procuradores tienen que usar medalla. Pero bajo esa perspectiva, me resulta increíble que alguien realmente considere que la caución tutela la reparación civil. Razón por la cual está claro que la Procuraduría Pública debería limitarse a los aspectos de la reparación civil y a aquellas audiencias que están en el marco de la reparación civil. Pero más allá de esa discusión, que no la voy a tener, disculpa, si tenía medalla, no la vi, era negra, lo que quiero explicar es cómo es posible mantener una caución, allí donde no existe una comparecencia restrictiva. Entonces, es curioso porque se acude al concepto de legalidad, ¿no? Se dice, no, el principio de legalidad dice que hay que devolver la caución de aquella comparecencia restrictiva que existe cuando se ha sobreseído o absuelto. Cosa que además es una norma inconstitucional, materialmente inconstitucional, que debería ser inaplicada, porque la caución se tiene que devolver cuando alguien haya cumplido, y eso lo he sostenido yo también varias veces, cuando haya cumplido con las reglas del proceso. No se devuelve cuando se absuelva o se sobresee, porque no es una sanción pecuniaria. Pero más allá de que usted aplique o inaplique esa norma, que sería lo correcto de la perspectiva de la Constitución, lo que jamás puede existir, y no se basa en el principio de legalidad, es que la norma le tenga que decir a usted que tiene que devolver la caución cuando la comparecencia restrictiva no exista, porque es obvio que tiene que devolver la caución cuando la comparecencia restrictiva no existe. Porque si no hay comparecencia restrictiva, no hay caución. ¿Y qué sucede cuando no hay caución? Se devuelve el dinero. ¿Por qué se devuelve el dinero? Porque no hay comparecencia restrictiva. En el ámbito, y esto lo explica bastante bien Manolo Atienza, en el ámbito legislativo, las normas no tienen que explicar lo obvio, tienen que explicar aquellos presupuestos que no son obvios. Es decir, por ejemplo, establecer las condiciones de qué pasa con un condenado, con un absuelto, con un sobreseído, cuando ya ha depositado una caución tiene sentido. Pero cuando se declara nula la medida cautelar, se declara nula la medida cautelar en todos sus efectos. Y ese efecto es la devolución de la caución. Y no estoy acá para reclamar el monto de la caución. Estoy acá para que tengamos coherencia en entender dos cuestiones fundamentales. Una medida cautelar que no existe no puede subsistir la caución, porque la caución es parte de la medida cautelar que es la comparecencia. Y en la historia de la humanidad y el derecho procesal, la caución nunca, jamás tuteló la reparación civil en un proceso penal, ni está para ello, ni está en el capítulo de medidas cautelares reales, sino en el de medidas cautelares personales. Por lo tanto, tendría yo, y me encantaría explicar aquí cómo cambió la imputación, cómo ha cambiado la acusación, cómo se ha comportado el señor Klimper durante todo el proceso, cómo ha cumplido estrictamente con todas las reglas de conducta impuestas y con todas las órdenes judiciales que se han desarrollado en un proceso larguísimo. Pero no lo voy a hacer porque parece que lo vamos a tener que hacer en otras circunstancias y estaré muy preparado para ello, y porque además no puedo hacerlo en una sustracción de la materia. La fiscal ha reconocido y la Procuraduría se ha allanado a la fiscal, por lo tanto ha reconocido que la medida cautelar no existe. La medida cautelar, efectivamente, señor juez, usted ya lo expuso, no existe. La medida cautelar no existe, la caución tiene que ser de uno. Si al señor Klimper se le pide una nueva medida cautelar, creo que ni siquiera tienen plazo para eso, se le tendrá que aplicar la medida cautelar y el señor Klimper, como ha cumplido siempre con sus obligaciones, volverá a pagar la caución.
Pero lo que no se puede actuar es de una manera confiscatoria. Y se actúa de una manera confiscatoria cuando se cree que una caución es para reparar el daño, cuando nunca se construyó para eso está el embargo, que además también lo han aplicado, tardíamente, pero lo han aplicado, y usted lo conoce porque emitió la resolución, y no tiene ningún sentido sostener que la caución puede subsistir allí donde una comparecencia restrictiva no subsiste. La medida cautelar de caución no existe en el Código Procesal Penal. No ha existido nunca. La caución es una de las restricciones, en verdad esta no es una restricción en sentido estricto, es una obligación que se incorpora a la comparecencia restrictiva. Si no hay comparecencia restrictiva, no subsiste la caución. Entonces, es contrafáctico sostener que estoy de acuerdo con que no hay medida, pero mantenga usted la caución, porque eso sería un acto de naturaleza confiscatoria. Es decir, no se puede disponer del dinero de un ciudadano de este país bajo el principio de que una ley establece que la caución se devuelve cuando ha sido sobreseído o absuelto. Señor juez, la caución se devuelve cuando ha sido sobreseído o absuelto porque la medida cautelar subsistía. Cuando se levanta una medida cautelar, cuando se entiende que una medida cautelar es nula como consecuencia de la nulidad dispuesta por el Tribunal Constitucional, lo que tenemos es un escenario donde la medida cautelar no existe. Y como no existe, hay que reponer el Estado a la situación anterior, que es lo que usted ha hecho en 2 resoluciones en acatamiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que además ya había sido acatado por el colegiado. Usted ha tomado la decisión del colegiado y ha entendido correctamente que hay disposiciones que usted tenía que decidir en base a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Para el derecho, desde la perspectiva de lo que se entiende como una nulidad, la comparecencia restrictiva que logró el despacho de la Fiscalía en el 2023, exactamente el 31 de mayo de 2023, no es que exista y usted la tenga que modificar. No existe. No hay medida cautelar. Entonces, como no hay medida cautelar, hay que reponer las cosas al estado anterior de la medida cautelar. Y el estado anterior de la medida cautelar es que se tiene que devolver la caución, porque la caución es una obligación que nace con la medida cautelar, no es autónoma la medida cautelar. Desde esa perspectiva, creo que no hay otro debate que la caución y que lo que hay es una sustracción de la materia desde la perspectiva de una revisión que tiene que hacerse sobre la base de una duda. ¿Qué pasa cuando se declara nulo el requerimiento de acusatorio y todos los actos posteriores? Lo que pasa es que esos actos no existen. Y señor juez, con todo respeto, la caución tampoco existe. Y como no existe, hay que devolverla, porque hay que reponer el estado de cosas anterior a la nulidad. Se explicó, señor juez, en 40 idiomas que esto iba a ser nulo. Se explicó, señor juez, en 40 idiomas que estaban imputando hechos que no habían sido investigados. Se explicó, se batalló en una etapa intermedia. No quisieron entender. Este es el único caso de la historia del Poder Judicial donde alguien que ha sido acusado ahora se pide el sobreseimiento sin más argumento que el de un sistema que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos el sistema americano. No tenemos el sistema donde hay discrecionalidad. Acusaste una vez y un día decidiste sobreseer para achicar el caso. Bueno, eso lo veremos en su momento y lo veremos en la etapa intermedia. Pero esto no es consecuencia, esta situación es consecuencia de un error que se les advirtió. No acusen por aquello que no investigaron. Ese error ha declarado una nulidad del requerimiento acusatorio y de todos los actos posteriores al requerimiento acusatorio. En el acto posterior al requerimiento acusatorio está una comparecencia restrictiva que no existe. Y si la comparecencia restrictiva no existe, la caución tiene que ser devuelta, porque la caución tampoco existe. Por tanto, le pido que declare que, como ya lo ha declarado, que en este caso no existe una medida cautelar vigente y que no existe en todos sus extremos, y que lo que corresponde en ejecución de esa situación es de la nulidad de la medida cautelar, del auto que declaró la medida cautelar, es devolver la caución. Pero también desde la perspectiva de la lealtad procesal, le voy a decir claramente
que si en algún caso se dispone nuevamente, que creo que no va a suceder porque además creo que no es necesario, pero si se dispusiera a pagar nuevamente una caución, mi patrocinado cumplirá con la obligación dispuesta por el juez, porque eso es lo que ha hecho en todo este proceso. No hay un solo llamado de atención al señor Klimper, ni siquiera un día de retraso en informar al juzgado en el control biométrico. Se ha pedido realizar un control biométrico vía virtual porque tiene 70 años y la fiscalía se ha opuesto. Eso es lo que gatillaba esta audiencia. Entonces, así como se oponen cuando creían que exista la medida, ahora que reconoce que no existe la medida, no se pueden oponer a la devolución de la caución. Yo no puedo decir que la medida cautelar no existe y de ahí pedir que se mantenga. Eso no puedo decir. No está bien, no hay lealtad procesal cuando uno hace eso. La medida cautelar no existe, lo está reconociendo la fiscal, no existe, hay que devolver la caución, punto. No es más complicado que eso. Establecer las causales de devolución de un proceso que obviamente está regulando, el 258 está regulando una medida cautelar vigente, y decir que cualquier otra decisión suya afecte el principio de legalidad, es desconocer que es evidente que es una medida cautelar vigente. La medida cautelar que no es vigente porque no existe, porque el Tribunal Constitucional ha declarado nula, no puede decidirse si se devuelve o no se devuelve, se tiene que devolver sin mandato de la ley, porque el mandato de la ley es respecto de una medida cautelar que existe, no una que no existe. Entonces, en ese solo dato en el que estamos en desacuerdo, le pediría que, declarando consistentemente con sus decisiones anteriores que no existe medida cautelar vigente, más allá de que el Ministerio Público pueda o no pueda pedir, que esa no es una discusión de esta audiencia, se devuelva la caución, porque la caución ni es un acto procesal o una medida cautelar patrimonial, ni es una medida cautelar que puede subsistir cuando la propia Fiscalía reconoce que la comparecencia restrictiva no existe. Muchas gracias, señor juez. Listo, Ministerio Público, sobre el tema de la caución, al cual aludido en... Sí, señor magistrado. La defensa. Entendemos que la postura de la defensa es que la norma establecida en el 289, inciso 4, es inconstitucional desde su tesis, ¿no? Lamentablemente, es un articulado que lo tenemos en el Código Procesal Penal y, por ende, no hay norma ni sentencia del Tribunal Constitucional que así haya declarado la inconstitucionalidad de la misma. En tanto, puede y debe aplicarse para el caso concreto. Cierto es, señor magistrado, que existe postura o doctrina jurisprudencial que hay una divergencia de criterios. Hay alguna que sostiene, como por ejemplo el recurso número, si me permite, para darle la información correcta, el recurso de apelación 58-2025, que es una ejecutoria suprema, que relata respecto a la separación o la divergencia de la naturaleza de la medida coercitiva con la medida cautelar de la caución. Y establece que cada una tiene un tratamiento o una naturaleza totalmente diferente, reconociendo así que la caución tiene una naturaleza patrimonial. No obstante, también tenemos la postura de forma antagónica, que es el recurso de apelación número 101-2025, que dispone, sin lugar a duda, esta suerte que plantea la defensa de que la caución es cofuncional a la comparecencia con restricciones, de tal manera que levantada la misma, la primera, esto es la comparecencia de restricciones, automáticamente debería levantarse la segunda. Estas dos posturas, señor magistrados, si bien es cierto, son aspectos señalados por la Corte Suprema, es de tenerse presente lo siguiente, y habría que preguntarnos que en todo caso, si esto subsiste en el ordenamiento jurídico, lo que existe es un conflicto entre lo previsto por una norma legal, que es el 289, inciso 4, y la jurisprudencia. Y eso inmediatamente nos debe llevar a la reflexión si es que el recurso de apelación 101-2025 es una doctrina jurisprudencial, porque es la postura de la defensa. Y el Código Procesal Penal ha establecido que es jurisprudencia las casaciones cuando son instadas
a partir de lo establecido en el artículo 433, inciso tercero, así también como las sentencias plenarias, los acuerdos plenarios, de tal suerte que, presentado este conflicto, sin lugar a dudas, dentro de un Estado constitucional tendríamos que a ejecutar lo establecido en el artículo 289, que establece los supuestos cuando se tenga que devolver la caución. No estando ninguno de los supuestos, en el caso concreto, creo que esa pretensión, señor magistrado, desde la postura del Ministerio Público, debe ser declarada infundada conforme en oposición a lo peticionado por el abogado de la defensa. Esa sería, señor magistrado, la intervención por parte del Ministerio Público. Gracias. Procuraduría, ¿algo que señalar? Concreto, por favor. Sí, señor magistrado, en ningún momento, para aclarar, en ningún momento esta Procuraduría señaló que la caución iba a servir para satisfacer la pretensión civil, sino que podría solicitarse una variación o alguna medida que nosotros podíamos aplicar respecto de la misma. Sin embargo, nos sostenemos en lo que establece el artículo 289, inciso 4, y que el contexto no cumple, ¿no?, con los presupuestos que establece nuestro Código Procesal Penal para disponer el levantamiento de la caución. En ese sentido, nos reiteramos que no estamos ante un caso de absolución o de sobreseimiento respecto del señor José Climper. Por tanto, solicitamos que se desestime la postura de la defensa y se separe lo propuesto por el Ministerio Público y lo señalado por esta Procuraduría. Gracias. Listo. Doctor, tal vez algo concreto que señalar. Sí, señor juez, es curioso, acaban diciendo que se declara infundado mi pedido, el pedido es de ellos. El pedido Listo. es de ellos. Para precisar, señor magistrado, la pretensión de la defensa es que se devuelva la caución, solamente en ese aspecto. Estoy interrumpiendo, ya habló. La señora fiscal dice, estoy de acuerdo con que se levante la comparecencia, pero no se levante la canción, cosa que es imposible porque están unidas. Luego cita una jurisprudencia que no dice lo que dice. No hay ninguna jurisprudencia en este país que haya pedido la devolución de una caución cuando se levanta la comparecencia restrictiva. Ninguna, señor juez. Dice que es patrimonial. Por supuesto que la caución es patrimonial, es una entrega de dinero, ¿qué va a hacer? Pero es una entrega de dinero, es una confiscación patrimonial por propósito de cumplir las reglas de un proceso fijadas según la comparecencia restrictiva. Por lo tanto, son las obligaciones de una comparecencia restrictiva. La comparecencia restrictiva no existe, se levanta y se devuelve. Está utilizando una argumentación a través de la cual le está diciendo usted, solamente por estas razones se devuelve el dinero. No, pues, es evidente que cuando no hay comparecencia restrictiva se devuelve el dinero. Es evidente que cuando se levanta una prisión preventiva la persona sale de prisión. Es evidente que cuando se levanta el impedimento de salida hay que quitar el registro. Entonces, levantada la comparecencia restrictiva, ¿qué hay que hacer con la caución? Devolverla. Eso no dice el Código. Es que el Código no se pone en ese supuesto porque el Código entiende que es evidente que cuando se levanta una medida se levanta y todos los efectos de la medida se quitan. Eso ya lo dice el Código. Lo que regula la norma que pretende hacer una discusión de constitucionalidad, la constitucionalidad la discutida por otro lado. Además, le está diciendo usted que usted no puede aplicar normas, cosas para lo que le faculta la ley. Y esa no es la discusión. De la inconstitucionalidad hablamos otro día. No tiene medida cautelar. Y si no tiene medida cautelar, no tiene caución. Y no puede acudir a una norma que no regula qué es lo que pasa cuando se levantan las medidas cautelares o cuando se declaran nulas. Está acudiendo a una norma que es lo que se hace cuando se sentencia. Y no estamos en ese caso. Estamos en el caso en el que quiere mantener una caución, una comparecencia restrictiva que no existe. Y eso es un imposible. Pero con todo respeto, y acabo con esto, no le voy a quitar más tiempo, el pedido no es mío, es de la autora. Yo le he pedido que, yo lo que le pido es que dado su pedido de mantener la caución. Porque si usted levanta la medida cautelar, tiene que levantar la caución. Yo no estoy haciendo ningún pedido. Ya aquí no hay debate, se va a levantar la comparecencia restrictiva porque la fiscal quiere y la comparecencia restrictiva se levanta toda, no se levanta parcialmente. La caución tiene que devolverse. Muchas gracias. Listo, culminado el debate. Ya, doctora, es una conversación, es una audiencia que tuvo sus dos oportunidades para argumentar. Unos minutos, por favor, para emitir la decisión que corresponda, ¿ya? Manténganse conectados. A ver, asistente. Audio, por favor. Estamos grabando, doctor. Adelante. Listo, estamos con audio. ¿Qué resolución continúa? ¿Puedes darme el dato? 3, doctor. Listo, resolución 3. Autos vistos y oídos en audiencia pública de revisión de oficio de la comparecencia
con restricciones impuesto al ciudadano José Klimper Ackerman. En principio, el Ministerio Público señala en el presente caso que la medida impuesta al ciudadano José Klimper Ackerman fue mediante resolución 94 de fecha 31 de mayo del año 2023. Señala que respecto a la vigencia, pues aún sigue vigente, ha sido impuesta en dicha fecha, y en tanto y en cuanto respondiendo a la naturaleza del proceso, es decir, caso de crimen organizado, corresponde a los 36 meses, y haciendo el conteo correspondiente a aquella fecha, 31 de mayo, a la actualidad, aún no transcurriría dicho plazo. Respecto a los presupuestos de la medida, indica que pues ha existido diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, del colegiado, del superiores, incluso de esa Corte Superior Nacional, que ha acarreado la nulidad del juicio. En principio hace alusión a la sentencia 4382-2023 del Tribunal Constitucional de fecha 11 de junio del año 2024 a favor del entonces procesado Arsenio Oré Guardia, mediante el cual se resolvió a su favor anular un cierto acto fiscal, y eso acarreó la nulidad del proceso respecto de este señor, y eso también habría favorecido al hoy procesado José Klimper Ackerman. Por lo tanto, pues el delito que se atribuye en virtud de este hecho, pues a la actualidad no existe, que es la obstrucción a la justicia. Adicionalmente, nos indica el Ministerio Público, existe la sentencia expedida también por el Tribunal Constitucional en el expediente 2803-2023 a favor precisamente del señor José Klimper Ackerman, de fecha 21 de noviembre del año 2024, en el cual ordena la nulidad del proceso desde la acusación hacia adelante que se le hizo contra el señor Klimper Ackerman. Esto indica el Ministerio Público habría acarreado cambios en la acusación original. Es más, esta sentencia señala acarreó la nulidad de todo el proceso, la nulidad del juicio, y ha tenido que emitirse una nueva acusación. La acusación inicial dice de fecha 11 de marzo del año 2021, se le atribuía al menos 4 delitos, y estos a la actualidad habría cambiado. Por lo tanto, el sustento fáctico contra el señor José Klimper Ackerman habría cambiado. Consecuentemente, no estaría vigente el contenido fáctico atribuido a dicho señor en la actualidad. Entonces, respecto a la vigencia, al presupuesto de los elementos, de los graves y fundados, elementos de comisión en su contra, no existiría, sobre todo ha variado el fáctico. No obstante, señala que esto solamente acarrea que ciertas reglas de conducta impuestas, pues se establezca como no vigente. No obstante, la caución indica estaría vigente por ser, o subsistiría por ser una medida de naturaleza patrimonial. Pues esta, conforme al artículo 189, inciso 4, indica, obedece a una naturaleza diferente a la comparecencia con restricciones. Se refiere a su devolución. Su devolución obedece a razones distintas. La Procuraduría ha señalado que la caución tiene naturaleza patrimonial. Por lo tanto, solicita que quede subsistente. La defensa, en cuanto a la vigencia de la medida, en tanto y en cuanto no hay controversia, no ha emitido mayor análisis, pues indica incluso no resulta necesario, porque ya no hay controversia en ese sentido. No obstante, incluso ha hecho alusión al tema de la nulidad,
que la Judicatura ya habría emitido decisiones anteriores, señalando que esta resolución 94 sería una resolución nula, por lo tanto, inexistente. Lo que sí discute y alegado argumentos a de que la caución no puede subsistir porque dice esta no tiene una existencia independiente a la comparecencia con restricciones. En tanto y en cuanto tiene una vinculación directa, es más, es una regla de conducta adicional que sujeta al procesado, es decir, es parte de la comparecencia con restricciones. Consecuentemente, al no existir comparecencia con restricciones, acarrea de manera necesaria la inexistencia, además, de la caución. Reitera que la caución está vinculada a la comparecencia con restricciones. Mantenerla, incluso indica, significaría adoptar una postura confiscatoria, lo que no sería lo correcto. Señala la caución nace con la medida cautelar de comparecencia con restricciones, no de manera independiente. En la segunda intervención del Ministerio Público hace alusión a la divergencia que existe en la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a la naturaleza de la caución. Por un lado, que tiene una naturaleza económica, y por otro, que tiene es parte, en todo caso, de la comparecencia con restricciones. Es una medida de coerción personal, parte, en todo caso, de una medida de coerción personal, en este caso, de la comparecencia con restricciones. Finalmente, la Procuraduría ha señalado que la caución, o no ha señalado, indica, que la caución sirva para garantizar la reparación civil. Esto en función a lo alegado por la defensa en la presente audiencia. La defensa ha reiterado que la caución impuesta, es parte integrante de la comparecencia con restricciones. De no existir comparecencia con restricciones, necesariamente acarrea la inexistencia de la caución. ¿Correcto? Mayor detalle queda registrado en obra. La Judicatura ha convocado a la presente audiencia a las partes a fin de discutir la vigencia de los presupuestos de la medida de comparecencia con restricciones, ello en virtud a lo establecido en el numeral 1 y 2 del artículo 283 del Código Procesal Penal. Corresponde evaluar tres cosas en la presente audiencia: si es que la medida está vigente o no, si es que la medida es nula, y segundo, sobre la vigencia o no de la comparecencia con restricciones, de la caución. Respecto a la vigencia de la medida. Esta medida de comparecencia con restricciones impuesta al procesado José Klimper Ackerman fue impuesta mediante resolución 94 de fecha 31 de mayo del año 2023. La comparecencia con restricciones, en la fecha en la cual se emitió la misma, no existía norma legal que establezca la temporalidad de la misma, aunque ya había atisbos de la jurisprudencia señalando que toda medida coercitiva necesariamente es temporal, pero no había una norma legal expresa que señale su temporalidad. Esto recién fue incorporado al proceso penal mediante ley 32.130 de fecha 10 de octubre del año 2024, en la cual se señalaba, pues, que no solamente la prisión preventiva, sino también la comparecencia con restricciones están sujetas a los plazos de esta última, es decir, de la prisión preventiva. Ellos indican el artículo 187, 1 y 2 del Código Procesal Penal. Los plazos de la prisión preventiva están en el 272. Los plazos de la prisión preventiva puede ser 9 meses si se trata de un caso simple,
18 meses si se trata de un caso complejo y 36 meses si se trata de un caso de crimen organizado. El presente caso es un caso de crimen organizado. No ha habido discusión en el presente caso, en este aspecto. No obstante, está así calificado, señalado por el Ministerio Público, que se trata de un caso de crimen organizado. La naturaleza del proceso, en virtud a su complejidad y todo lo demás, es de crimen organizado. De ser esto así, el plazo que correspondería para una comparecencia con restricciones sería el de 36 meses. Si bien es cierto, esta norma es posterior a la fecha en la cual se impuso esta comparecencia con restricciones, no obstante, al tratarse de una norma favorable, le resulta aplicable al procesado en virtud a lo señalado en el título preliminar, en el artículo 7º, segundo, inciso segundo del título preliminar del Código Procesal Penal, donde establece que una norma procesal más favorable incluso se puede aplicar de manera retroactiva. Consecuentemente, por ser esta norma procesal actual más favorable al procesado, pues establece una temporalidad de manera expresa de la medida, sin duda es más favorable que la vigente en la fecha en la cual se emitió. Consecuentemente, el plazo de la comparecencia con restricciones que le correspondería al señor Klimper Ackerman es de 36 meses. Siendo esto así, y habiéndose impuesto el día 31 de mayo del año 2023, a la actualidad aún no habría transcurrido. Consecuentemente, aún resultaría ser vigente dicha medida. Por otro lado, esta resolución 94, de fecha 31 de mayo del año 2023, fue impuesta en la fase intermedia del proceso 299-2017. Y esta fase intermedia, en virtud, básicamente, a la sentencia del Tribunal Constitucional a favor precisamente del señor José Klimper Ackerman, hablo de la sentencia emitida en el expediente 02803-2023-HC/TC, de fecha 21 de noviembre del año 2024, es que se ha procedido a anular no solamente el juicio oral, que en su momento se estaba llevando a cabo, sino además la nulidad de toda la fase, de toda la etapa intermedia que ya había concluido en su momento. Y ello también acarreó la nulidad del propio requerimiento acusatorio de marzo del año 2021. Siendo eso así, esta resolución 94, de fecha 31 de mayo del año 2025, tiene como causa un acto ya declarado nulo, es decir, la acusación. Esto en aplicación del artículo 154 del Código Procesal Penal, necesariamente tiene también ser nula, pues el artículo 164, inciso 1 dice, la nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que dependen de él. El juez precisará los actos dependientes que son anulados. Esta resolución, sin duda, tiene como causa el requerimiento acusatorio. Y obviamente la resolución es que se convocó a audiencia. Siendo esto así, esta resolución 94, como así también haya sido señalado en otras resoluciones, en otros pronunciamientos a favor de otros procesados, se ha señalado que esa resolución es nula. Y al ser nula, necesariamente acarrea la nulidad de la comparecencia por restricciones impuesta al señor José Klimper Ackerman. Y si a ello agregamos lo que ha señalado el Ministerio Público, como efectivamente también se advierte en los actuados, que el fáctico o las imputaciones, las calificaciones jurídicas hechas por el Ministerio Público ya no son las mismas, pues en la acusación de fecha 11 de marzo del año 2021, que ahora no existe, era organización criminal, lavado de activos,
obstrucción a la justicia, falsedad, falsa declaración de proceso administrativo, obstrucción a la justicia ya no existe contra el señor en principio, y lo demás ha tenido que plantearse imputación distinta que en la actualidad está siendo tramitado a través de un nuevo requerimiento acusatorio. Sin duda, hay cambios, hay modificatorias en las imputaciones contra el señor José Klimper Ackerman. Correcto. Eso para efecto de la comparecencia con expresiones que se llega o se colige que efectivamente no debe subsistir. Y así se debe declarar. En cuanto a la caución, merece un pronunciamiento independiente. En esta misma resolución 94, de fecha 31 de mayo del año 2023, se impuso al procesado José Klimper Ackerman diversas reglas de conducta, entre ellas la caución de 10.000 soles, perdone, de 20.000, no, 15.000 soles, un segundo, aquí está un poco confuso. No, 40.000 soles contra el señor Klimper Ackerman. Sobre la naturaleza y sobre la norma aplicable a las cauciones, está en el artículo 289 del Código Procesal Penal, sobre todo para efectos del análisis que corresponde realizar en esa audiencia. Es decir, su devolución. ¿Qué dice el artículo 289 del Código Procesal Penal en su inciso 4? Dice, cuando el imputado sea absuelto o sobreseído o siendo condenado no infringe las reglas de conducta que le fueron impuestas, le será devuelta la caución con los respectivos intereses devengados y en su caso quedará sin efecto la garantía patrimonial constituida y la fianza personal otorgada. ¿Qué se ha planteado en esta audiencia? La postura del Ministerio Público es que esta medida, esta caución tiene una naturaleza económica y como naturaleza económica debe subsistir. En tanto, la postura de la defensa es que la caución económica, o la caución, perdón, tiene una estrecha vinculación, es más, depende de la comparecencia con restricciones. Y si la comparecencia con restricciones, como ya ha sido señalado en esta audiencia, ha desaparecido, no existe, consecuentemente debe desaparecer también la caución. Sobre ello, en realidad es ahondarnos sobre la naturaleza misma de la caución. Para ello, la Corte Suprema, vamos a dar cuenta en principio de al menos de tres sentencias emitidas por la Corte Suprema. En principio, el recurso de casación 144-2019, Lima, de fecha 21 de octubre del año 2020. ¿Qué estableció la Corte Suprema acá? Nos señaló, o se señaló, en el segundo, considerando, segundo párrafo, lo siguiente. Indica acá que en materia de caución económica, sin necesidad de requerimiento o aviso, dice, la devolución de la misma recién se producirá cuando el imputado ha sido sobreseído o absuelto. Comienza a decir. Más abajo, tercer párrafo, del mismo considerando. Es decir, primero, dice, la decisión única y final sobre la caución económica se produce a la terminación del proceso. Cuando la sentencia es condenatoria, su ejecución prolongará el proceso penal y se esperará a su término sin que durante su curso se infrinjan las reglas de conducta. Es decir, acoge la postura, incluso, hay que señalarlo, legal, del artículo
289, inciso 4, ¿no? Más abajo, el considerando cuarto señala: el Código Procesal Penal enfatiza que la devolución, o en su caso, la ejecución de la caución económica, tiene lugar al culminar el proceso, pues más allá de toda crítica de ley ferenda, siempre se refiere al imputado ya absuelto o sobreseído, o al condenado tras la ejecución de la sanción penal. Como podemos observar, la jurisprudencia en esta jurisprudencia, esta sentencia de la Corte Suprema señala que la caución económica tiene pues una naturaleza distinta a la comparecencia con restricciones. En ese mismo sentido, señala la Corte Suprema en el recurso de apelación 58-2025, Corte Suprema, de fecha 3 de marzo del año 2025, pues en el fundamento jurídico 22º párrafo señala de manera expresa que la caución no es una medida coercitiva personal, sino real. En el fundamento jurídico 23º señala, como lo hemos sostenido en otras oportunidades, la caución es una medida cautelar independiente a la comparecencia. Esto, y hay muchas sentencias más que establecen tal situación. No obstante, hay una hay un criterio jurisprudencial distinto en el recurso de apelación 101-2025 Suprema, de fecha 16 de abril del año 2025. En esta sentencia se estableció en el fundamento jurídico cuarto lo siguiente, y voy a dar lectura. Dice, así las cosas, si las restricciones, entre ellas la caución, están preordenadas a la medida coercitiva personal de comparecencia restrictiva, por las que se limitan determinados aspectos de la libertad personal, de la libertad deambulatoria, de vinculación con determinadas personas y del derecho de propiedad, que en el caso de la caución, que importa el aporte de una suma de dinero para asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas y las órdenes de autoridad en orden a la comparecencia y solo en ella. Entonces, dice, culminado el tiempo de duración de la medida en cuestión, debe levantarse y con ella todas las restricciones impuestas. La caución, más allá de que afecte un bien jurídico o derecho subjetivo de carácter patrimonial, se impone para evitar o superar los riesgos de fuga o de obstaculización, pero únicamente en mérito a la comparecencia restrictiva, que es una medida personal. La caución es funcional a la comparecencia restrictiva, señala la Corte Suprema. Como podemos observar de estas tres sentencias, que la Corte Suprema tiene pronunciamientos contradictorios sobre la naturaleza misma de la caución, quedándonos solo, o sea, de existir en todo caso, pronunciamientos contradictorios que por un lado tiene una naturaleza personal y por otro tiene una naturaleza funcional hacia la comparecencia por restricciones, pues lo claro que nos queda es el precepto legal, donde expresamente se señala que si, bueno, no existe, pero sí debe, de la interpretación, debe señalarse que la caución surge con una medida cautelar personal de comparecencia por restricciones, no obstante, su devolución no obedece al dejado sin efecto, al vencimiento de la medida cautelar que se impuso, en este caso comparecencia por restricciones, sino a razones de que si el imputado fue absuelto, sobreseído o fue condenado y no infringe reglas de conducta. Es decir, lo que queda claro es que la devolución de la caución obedece a una razón totalmente diversa, diferente a la comparecencia por restricciones en el contexto en el cual surgió. Siendo esto así, esa judicatura aplica justamente la norma procesal del inciso 4 del 289
Ello en virtud a la contradicción que existe o los pronunciamientos divergentes que existen en los pronunciamientos de la Corte Suprema que se da cuenta. Por estas razones, este 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declara perdóname un segundo. La insuficiencia de la comparecencia por restricciones impuesta al procesado José Klimper Ackerman en el proceso que se le sigue por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado peruano, dictándose en su contra la comparecencia la comparecencia simple con la única obligación de asistir a las citaciones que se le haga tanto el ente fiscal como el órgano jurisdiccional. Por otro lado, se deja subsistente la caución económica de 40.000 soles impuesta mediante resolución 94 de mayo del año 2023 como medida económica impuesta al procesado y ha señalado José Klimper Ackerman. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado, con la resolución emitida. Procuraduría. Conforme con la resolución emitida, señor. Defensa. Señor magistrado, presento recurso de apelación solo en el extremo de la subsistencia de la caución. Amparo mi pedido en el artículo 416, numeral 1, literal D. El literal D dice que se puede presentar recurso de apelación contra los autos que se pronuncian sobre aplicación de medidas coercitivas. Y en este caso estamos en el capítulo de medidas coercitivas, por lo tanto fundamentaremos la apelación ante su despacho. Correcto, se lo traigo el plazo de ley para que cumpla con fundamental. Son las 4:34 de la tarde. Cerramos audio. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.